No creerás lo que sucedió cuando un simple profesor del siglo XX despertó en un cuerpo desconocido, en el año 3906. Vehículos flotantes, ciudades imposibles y una humanidad transformada lo rodeaban, pero el mayor misterio no era el futuro, sino las sombras del pasado que comenzaban a perseguirlo. ¿Qué conecta su primer amor con un universo donde el tiempo y la conciencia se doblan de formas inimaginables? Prepárate para un viaje que no solo desafiará la lógica, sino también todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. El tiempo se detuvo para siempre. ¿Qué harías si despertaras en otro cuerpo? Todo comenzó con lo que parecía un día ordinario. Paul Amadeus Dienach, un profesor dedicado, daba clase con la pasión de quien ama transmitir conocimiento. Pero en un instante todo cambió. Su visión comenzó a desvanecerse. Los sonidos a su alrededor se tornaron lejanos y distorsionados, y una sensación de peso insoportable se apoderó de su cuerpo. Cuando recuperó la conciencia no estaba en su habitación, ni siquiera en su tiempo. Estaba atrapado en una habitación extraña, con paredes de un material que nunca antes había visto y rodeado de personas con atuendos desconocidos. Al principio creyó estar soñando, pero cuando intentó hablar su voz se sintió como un eco en una caverna lejana. La mirada de quienes lo rodeaban era una mezcla de sorpresa y confusión, como si no entendieran qué hacía él allí. En ese momento, una figura con una bata reluciente, que parecía ser un médico, se le acercó. Con un alemán torpe, el hombre le explicó que ya no era Paul Amadeus Dienach, sino Andreas Northam, un profesor de física que había estado al borde de la muerte tras un accidente. El impacto fue devastador. Cuando le ofrecieron un espejo, lo que vio lo dejó sin aliento. Un rostro extraño, lleno de cicatrices y una mirada que no era la suya. En un intento desesperado trató de explicar que él no era ese hombre, que era un simple profesor de idiomas de Suiza, pero las palabras salieron atropelladas, llenas de desesperación y angustia. El equipo médico, al ver su sufrimiento, intentó calmarlo, pero las emociones eran demasiado intensas. Finalmente alguien mencionó algo que rompió el aire tenso de la habitación. Estamos en el año 3906. El silencio que siguió fue sepulcral, como si la habitación misma contuviera la respiración. Paul negó con vehemencia. No podía aceptar lo que acababa de escuchar. Pero entonces alguien abrió las cortinas y frente a sus ojos un paisaje imposible se desplegó. Edificios que tocaban las nubes, vehículos que flotaban en el aire y una ciudad vibrante y ajena a todo lo que conocía. Era el futuro. Y no solo eso, era un futuro 2000 años más avanzado de lo que jamás había imaginado. Pero ¿cómo había llegado allí? ¿Por qué él? Y lo más importante, ¿cómo iba a regresar? Mientras esas preguntas retumbaban en su mente, el médico le pidió que descansara. Sin embargo, Paul sabía que no encontraría paz esa noche. Lo que había comenzado como un día cualquiera se había transformado en un evento que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión del tiempo, la identidad y el destino. Así, mientras se recostaba en aquella cama futurista, sintió que las preguntas solo empezaban. Porque si esto era real, ¿qué más podría estar esperándolo en ese mundo tan extraño? Además, como descubriría pronto, este viaje no era un accidente. Algo más grande estaba en juego, algo que cambiaría su vida para siempre y lo llevaría a enfrentarse a la verdadera naturaleza del tiempo. El futuro oculta sus sombras más oscuras. Mientras Paul Amadeus Dienach permanecía en la habitación luminosa, observando los materiales brillantes y las paredes que parecían respirar con vida, algo en su interior comenzó a inquietarse. Si este mundo era tan perfecto como parecía, ¿qué había sucedido para llegar hasta allí? Los electores, con sus miradas solemnes y gestos calculados, le habían asegurado que entendería todo con el tiempo, pero esa respuesta solo despertaba en él una sensación de urgencia. Necesitaba saber más y lo necesitaba ahora. Fue entonces cuando uno de los médicos regresó con una propuesta inesperada. Si Paul deseaba comprender los cimientos de este mundo, debía empezar por su historia más dolorosa. Con una frialdad meticulosa le explicó que entre los años 2100 y 2400, la humanidad había enfrentado su periodo más oscuro. Hablaron de una serie de eventos que moldearon el destino del planeta: superpoblación, conflictos bélicos y una guerra nuclear que casi puso fin a la civilización como se conocía. El médico lo condujo a una sala de estudio donde, a través de un dispositivo holográfico, se desplegaron imágenes impactantes. Allí estaban las ciudades destruidas, las zonas arrasadas por explosiones,
y los rostros de aquellos que habían sobrevivido a un infierno que el propio Paul apenas podía imaginar. Los datos eran claros y aterradores. Durante el siglo XXIV, una guerra nuclear de mediana escala diezmó el 80% de la población en Europa, dejando intactas solo las regiones bálticas y escandinavas. Estas historias estaban respaldadas por estudios históricos y científicos que Dinac exploró en el sistema avanzado de aprendizaje que le habían facilitado. Según el Instituto para Estudios de Futuro y Catástrofes Globales, fundado en el año 2300, las guerras del siglo XXIV surgieron de la combinación de tensiones políticas, desastres climáticos y un colapso total en la cooperación internacional. Estos datos, respaldados por análisis forenses del período, mostraban cómo las decisiones humanas llevaron a una catástrofe que parecía inevitable. A pesar de la devastación, la humanidad no se extinguió. Como le explicó su guía, una nueva conciencia surgió entre los sobrevivientes. Los pueblos que resistieron el conflicto comenzaron a priorizar el bienestar colectivo sobre las ganancias individuales. Fue así como en el año 2396 surgió un gobierno global llamado Redstad. Sin embargo, como Paul descubriría más adelante, este nuevo sistema estaba lejos de ser perfecto. Mientras las imágenes holográficas continuaban iluminando la sala, Paul sintió que la escala de los eventos le arrebataba el aliento. Por primera vez, comprendió que este futuro utópico que había presenciado no nació de un progreso ininterrumpido, sino del dolor, el sacrificio y el aprendizaje de generaciones que habían tocado fondo. Pero algo en esas imágenes seguía perturbándolo. ¿Cómo era posible que los sobrevivientes hubieran logrado levantarse de las cenizas? El médico lo miró, como si leyera sus pensamientos, y le aseguró que esa era una historia para el día siguiente. Sin embargo, Paul sabía que el tiempo era relativo en este mundo, y que cada respuesta que obtenía solo lo acercaba más a las preguntas que realmente importaban. Además, mientras intentaba asimilar todo lo que había aprendido, los electores le presentaron algo más que haría tambalear su percepción de la humanidad: la transformación definitiva que daría lugar a una nueva especie. El destino del Homo sapiens no era el fin, era solo el principio de una evolución que cambiaría para siempre el significado de ser humano. La humanidad no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Paul Amadeus Dinac había comenzado a entender que este mundo perfecto que lo rodeaba no era un regalo del tiempo, sino un fruto de la adversidad. Mientras reflexionaba sobre los eventos del pasado oscuro que acababa de presenciar, los electores, con una calma solemne, comenzaron a hablarle de una verdad aún más desconcertante. La humanidad que él conocía ya no existía como tal. Algo había cambiado, algo profundo y definitivo. Fue entonces cuando Paul supo de un fenómeno llamado labor de aguja. Según los electores, este proceso había comenzado a gestarse alrededor del año 3000. No era una revolución tecnológica ni una transformación social, sino una evolución biológica. La humanidad había dado un salto evolutivo que hasta entonces solo había sido contemplado en las teorías más atrevidas de la ciencia moderna. En algún punto de ese milenio, el cerebro humano desarrolló un órgano sensorial completamente nuevo, una estructura que permitía a las personas percibir una dimensión de la existencia que antes estaba más allá de su alcance. Paul escuchaba con atención, intentando asimilar lo que esto significaba. Según los registros, las primeras personas en someterse a esta activación sensorial experimentaron resultados extremos. Algunas no sobrevivieron, incapaces de procesar la sobrecarga de información que este nuevo sentido proporcionaba. Sin embargo, en el año 3382, un hombre llamado Alexis Volke, de 76 años, fue el primero en sobrevivir al procedimiento. Este momento marcó un hito para la humanidad, un antes y un después que transformaría por completo la manera en que las personas vivían, pensaban y se relacionaban entre sí. A través de un proyector holográfico, los electores mostraron a Paul imágenes de cómo era este nuevo órgano sensorial. Era una estructura delicada ubicada cerca de la corteza cerebral que conectaba con áreas profundas del sistema límbico. Pero lo más fascinante era lo que permitía: una percepción instantánea de verdades universales, una conexión con la esencia misma de la existencia. Aquellos que habían despertado este sentido hablaban de una profunda serenidad, una aceptación completa de la vida y la muerte, y una desaparición total del miedo, la envidia y el egoísmo. Paul, sin embargo, no podía evitar preguntarse sobre las implicaciones de esto.
¿Qué había pasado con la naturaleza humana tal como la conocía? ¿Podría una especie tan emocional y contradictoria como la humanidad adaptarse a un cambio tan radical? Los electores le explicaron que no fue un proceso fácil. En los primeros siglos, tras la activación masiva de este nuevo órgano sensorial, muchos aspectos de la vida cotidiana cambiaron de manera drástica. Las leyes, por ejemplo, se volvieron casi innecesarias. Las personas, al estar conectadas con una percepción más profunda, ya no sentían el impulso de actuar en contra del bienestar colectivo. Sin embargo, esto no significaba que todo fuera perfecto. Había desafíos que la humanidad había enfrentado durante esta transición, y uno de ellos era lo que los electores llamaban la resistencia del pasado. No todos habían aceptado esta transformación, y algunos se habían aferrado a las viejas formas de pensar y de ser. Era una batalla interna, una que Paul comenzaba a comprender en su totalidad, pero mientras absorbía esta información, una nueva inquietud surgía en su mente. Si este cambio había sido tan profundo, ¿qué quedaba del mundo que él conocía? Y más importante aún, ¿cómo encajaba él en este vasto y transformado panorama? Paul necesitaba respuestas y sabía que para obtenerlas tendría que indagar aún más profundamente en los misterios de este nuevo mundo. Mientras los electores se retiraban, Paul notó algo curioso. A lo lejos, en la ciudad que se extendía más allá de la ventana, un vehículo volador surcaba el cielo con gracia. Algo en esa visión lo conectó con un recuerdo lejano, algo que aún no podía descifrar del todo. Pero pronto lo haría, porque la historia que estaba viviendo solo comenzaba a revelarse. Y en algún punto debía enfrentarse a las conexiones entre el pasado, el presente y el futuro. El Homo sapiens ya no es la cima. Mientras Paul Amadeus Dienach intentaba procesar la evolución que lo rodeaba, un pensamiento persistente lo atormentaba. Si la humanidad había cambiado tanto, ¿qué había sucedido con las emociones, los sueños y los anhelos que definían al ser humano como él lo conocía? Mientras observaba el horizonte brillante lleno de estructuras inimaginables y vehículos flotantes, los electores lo invitaron a comprender el siguiente paso en la historia de la humanidad. No solo estaba frente a una sociedad transformada, sino también frente a una especie completamente nueva, el Homo occidentalis novus. Este nuevo humano no era como el Homo sapiens que Paul conocía. Según los registros que le mostraron, esta transformación no fue solo física o neurológica, sino también espiritual. Las personas del año 3906 habían dejado atrás las pulsiones egoístas que definieron a sus antepasados. No había más guerras porque la competencia había desaparecido. No existía la pobreza porque la avaricia y la acumulación eran conceptos obsoletos. Los valores colectivos habían reemplazado cualquier noción de individualismo. Paul miraba las proyecciones holográficas que relataban esta transición. En ellas los humanos del futuro eran descritos como niños adultos, seres que vivían en un estado de armonía con el mundo y consigo mismos. No había miedo, ni celos, ni ansiedades, pero mientras los electores describían esta existencia como algo sublime, Paul no podía evitar cuestionar si esa ausencia de conflictos también implicaba la pérdida de lo que hacía a la humanidad tan única, su capacidad para soñar, para luchar, para construir a pesar de las adversidades. Además, los electores señalaron que este nuevo humano no veía la vida como una competencia, sino como una danza sincronizada de propósito colectivo. Trabajaban durante solo 2 años de su vida en un área que les apasionaba, y después dedicaban el resto de sus días al aprendizaje, el arte y la exploración espiritual. Paul, quien había pasado toda su vida dedicada a enseñar y aprender, sintió una punzada de admiración. Pero aún quedaba una pregunta que no podía callar. ¿Qué sucedía cuando la humanidad dejaba de desear algo más? Esta inquietud lo llevó a preguntar directamente a los electores. Ellos, con la paciencia de quienes han respondido estas preguntas durante siglos, le explicaron que el Homo occidentalis novus no había perdido su capacidad de creación, sino que la había canalizado hacia un plano superior. El arte, la ciencia y la exploración eran los pilares de su existencia. Las ciudades flotantes, las estructuras luminosas que Paul había observado, eran prueba de ello. Eran creaciones que combinaban belleza y funcionalidad, diseñadas no para ostentar poder, sino para reflejar la conexión de la humanidad con su entorno. Sin embargo, no todo era perfecto. Los electores admitieron que había existido un tiempo en que este nuevo modelo de humanidad fue cuestionado. Algunos humanos del pasado habían luchado contra el cambio, temiendo perderse en esta nueva evolución. Pero según los registros, la transición fue inevitable. Para Paul esto planteaba una duda incómoda.
¿Podía una especie tan armoniosa enfrentar una amenaza externa? Mientras reflexionaba sobre esta idea, uno de los electores mencionó algo que lo dejó sin palabras. En esta nueva era, la humanidad había tenido contacto con otras formas de vida inteligente. Según los registros, estas interacciones habían sido pacíficas, pero los electores reconocieron que estos encuentros también planteaban desafíos inesperados. Paul sabía que esta revelación era solo el comienzo de una verdad mucho más grande y desconocida. Por lo tanto, mientras la tarde se desvanecía en tonos de un crepúsculo radiante, Paul sintió que debía entender más. Si este futuro no solo transformó a los humanos, sino que los conectó con algo aún más vasto, ¿qué secretos se ocultaban en esas interacciones con lo desconocido? Lo descubriría pronto, porque las respuestas estaban más cerca de lo que podía imaginar. ¿La Tierra no está sola? Los misterios del contacto extraterrestre. La conversación con los electores aún resonaba en la mente de Paul Amadeus Dienach. Las imágenes de las ciudades flotantes y los paisajes transformados le habían mostrado un mundo de armonía, pero lo que acababan de mencionar lo sacudió hasta lo más profundo: el contacto con otras formas de vida inteligente. Paul sabía que los humanos siempre habían soñado con no estar solos en el universo, pero jamás había considerado las implicaciones reales de un encuentro de ese tipo. Los electores, con su tono sereno, comenzaron a explicar cómo había sucedido. Según los registros del año 3200, la humanidad había detectado por primera vez señales de inteligencia extraterrestre provenientes de una región lejana de la galaxia Andrómeda. Durante décadas, los científicos trabajaron en silencio, sin anunciar nada al público, hasta que en el año 3300 un evento inesperado cambió todo. Una nave no tripulada de diseño desconocido aterrizó en una de las ciudades subacuáticas de la Tierra. Paul no podía apartar la mirada de las imágenes holográficas que mostraban esta nave. No era como nada que hubiera imaginado. Sus formas eran fluidas, casi orgánicas, como si estuvieran vivas. Las grabaciones de los primeros equipos que se acercaron al objeto mostraban una tecnología que no solo era más avanzada que cualquier cosa conocida, sino que parecía operar bajo principios completamente distintos a los de la ciencia humana. Fue en este punto cuando Paul sintió que la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, porque este contacto no había sido el primero. Los electores le explicaron que, aunque los registros oficiales marcaban el año 3300 como el inicio del contacto consciente, la humanidad había sido observada desde mucho antes. Según sus investigaciones, las civilizaciones extraterrestres habían intervenido en momentos cruciales de la historia humana, no para dominar, sino para guiar. Estos encuentros fueron discretos y cuidadosamente planificados, evitando alterar de manera directa el curso natural de los eventos. Paul sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Si esto era cierto, entonces la historia que él había enseñado a lo largo de su vida estaba incompleta. Las grandes revoluciones científicas, los avances tecnológicos, incluso los cambios culturales, ¿habían sido realmente obra exclusiva de los humanos? Los electores no podían responderle con certeza, pero le aseguraron que había evidencias de que estas influencias externas habían ocurrido con una finalidad específica: preparar a la humanidad para el día en que pudiera ser parte de una comunidad galáctica. Además, la reacción de los Homo occidentalis novus frente a estos encuentros fue completamente diferente a la que Paul imaginaba para los humanos de su tiempo. Le explicaron que las personas del año 3906 no sentían miedo ni hostilidad hacia lo desconocido, porque su percepción ampliada les permitía entender que todas las formas de vida estaban conectadas en un nivel más profundo. Por esta razón, los encuentros con estas civilizaciones habían sido pacíficos y en muchos casos colaborativos. Sin embargo, los electores también mencionaron algo inquietante. Había ciertos momentos en los que estas civilizaciones habían intervenido de forma más activa, especialmente durante los periodos de conflicto nuclear y colapso ambiental de los siglos XXII y XXIII. Aunque los electores no compartieron todos los detalles, dejaron claro que la humanidad había estado al borde de la extinción más de una vez y que sin estas intervenciones, el curso de la historia habría sido muy distinto. Mientras Paul intentaba asimilar todo esto, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué sucedía con el libre albedrío de la humanidad si había fuerzas externas guiando su desarrollo? Los electores, con un tono casi filosófico, le respondieron que las civilizaciones más avanzadas no intervenían para imponer un destino, sino para dar opciones. La humanidad siempre tuvo la libertad de elegir.
y las decisiones que la habían llevado a este futuro utópico seguían siendo suyas. Sin embargo, la curiosidad de Paul crecía con cada respuesta. Había algo que los electores no le estaban diciendo, algo que intuía como una sombra detrás de la luz brillante de este futuro. Fue entonces cuando uno de ellos mencionó un nombre que Paul nunca olvidaría: Sylvia. Este simple nombre no solo encendería una chispa en su memoria, sino que lo llevaría a uno de los encuentros más profundos de su experiencia en el año 3906. Sylvia, la puerta a recuerdos perdidos. Cuando escuchó el nombre Sylvia, Paul Amadeus Dienach sintió un impacto inexplicable en su interior, como si ese nombre resonara desde lo más profundo de su alma. Los electores no dieron muchos detalles, solo mencionaron que era alguien que podría ayudarlo a comprender mejor las complejidades de este futuro, y de alguna manera también las del pasado. Intrigado, aceptó encontrarse con ella. Al día siguiente lo llevaron a un centro de transporte en el que aguardaba un vehículo volador llamado Avigiosa, un diseño majestuoso que parecía flotar sobre un colchón invisible de energía. Sylvia estaba allí, esperándolo. Era una mujer de porte sereno, con una mirada que irradiaba una mezcla de calidez y misterio. No hubo necesidad de largas introducciones. Desde el primer momento, Paul sintió que esta persona no era una desconocida, sino alguien que había estado esperando sin saberlo. Juntos abordaron el Avigiosa, y mientras el vehículo surcaba el aire en silencio, Paul se dio cuenta de que no sabía a dónde lo estaban llevando, pero tampoco le importaba. Había algo en Sylvia que lo tranquilizaba. El paisaje que se desplegaba bajo ellos era casi irreal. Los ríos cristalinos, los bosques que parecían interminables y las estructuras arquitectónicas integradas con la naturaleza dibujaban un mundo que parecía salido de un sueño. Durante el trayecto, Sylvia no hablaba mucho. Su presencia era más poderosa que las palabras, y Paul notaba en su actitud una conexión profunda con algo que él aún no podía identificar. Finalmente, el vehículo aterrizó en una colina rodeada de flores blancas. Algo en ese lugar despertó en Paul una sensación de déjà vu, como si hubiera estado allí antes. Sylvia lo condujo a través de un sendero hasta un claro donde las anémonas florecían bajo la luz suave del atardecer. Fue entonces cuando Paul lo recordó todo. Esta colina no era cualquier lugar, era el escenario de uno de los momentos más importantes de su vida, un recuerdo que había enterrado durante años. Era el mismo lugar donde, siendo joven, se había despedido de Anna, su primer amor. Recordaba cómo ella había prometido regresar algún día con una corona de flores que nunca llegó a entregar. Ahora, 2000 años después, estaba de vuelta en ese mismo sitio, pero no con Anna, sino con Sylvia. Mientras observaba las flores, sintió que algo cambiaba en el aire, una energía que conectaba el pasado con el presente. El pasado siempre encuentra la manera de regresar. El regreso desde la colina fue silencioso, pero cargado de emociones. Paul Amadeus Dienach observaba el paisaje desde el vehículo volador, intentando ordenar las ideas que se arremolinaban en su mente. Sylvia permanecía a su lado, serena, como si entendiera que él necesitaba espacio para procesar lo que acababa de vivir. Sin embargo, algo en su mirada parecía invitarlo a seguir explorando las conexiones que acababan de revelarse. Durante el trayecto, Paul recordó las palabras de Sylvia: «Debes comprender quién eres realmente». Esa frase resonaba en su interior como un eco que no podía ignorar. Hasta ahora había visto este viaje al futuro como un accidente, un evento inexplicable, pero ahora comenzaba a sospechar que todo tenía un propósito. La conexión entre Sylvia y Anna no era casualidad, y la colina, las anémonas, la corona, todo apuntaba a algo más grande, algo que trascendía el tiempo. Finalmente, el vehículo aterrizó en una estructura que parecía una mezcla entre un templo y un centro de conocimiento. Las paredes brillaban con un tono suave, como si estuvieran hechas de un material que respondía a la luz natural. Sylvia lo guió al interior, donde una figura familiar lo esperaba, uno de los electores. Este lo recibió con un gesto solemne y lo condujo a una sala inmensa, donde un proyector holográfico comenzaba a activarse. El elector le explicó que el lugar en el que se encontraba era un archivo histórico que contenía registros de los momentos más importantes de la humanidad. Sin embargo, lo que iban a mostrarle no era parte de la historia colectiva, sino de su propia vida. Paul sintió un escalofrío mientras las primeras imágenes comenzaban a tomar forma en el aire. Allí estaba su pasado, los paisajes de su pueblo natal, la pequeña escuela donde enseñaba y finalmente la figura de Anna, con su sonrisa inconfundible.
Pero no se trataba solo de recuerdos. El lector le explicó que en ciertas personas los momentos significativos de sus vidas quedaban inscritos de manera especial en el flujo del tiempo. Estas anclas temporales eran más fuertes cuando las emociones involucradas trascendían los límites normales de la experiencia humana.